Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso del 3 al 5. San Lucas, verso del 3 al 5 del capítulo 3. San Lucas, capítulo 3, comenzaremos en el verso 4, y dice la palabra del Señor, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Te alabamos y te glorificamos en esta noche y te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí adorando y glorificando tu nombre y para escuchar tu gloriosa palabra. Háblanos en esta noche y edifícanos a todos con tu palabra, oh Dios Todopoderoso. En tus manos estamos y te lo pido todo, Padre, en tu nombre eterno y glorioso. William Marion Branham, el Hijo de David. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta noche, pues, vamos a platicar sobre el tema titulado El mensaje de introducción. En esta noche hemos utilizado la escritura donde el profeta Isaías había hablado acerca de la venida del Mesías, acerca de la salvación de nuestro Dios, y que toda carne vería la salvación de nuestro Dios. O sea, que vería la salvación de nuestro Dios, ¿cómo? La vería manifestada en carne humana. Porque cuando nuestro Dios viniese en carne humana, Él vendría para llevar a cabo su plan de salvación. Por lo tanto, la salvación, ¿quién era? La salvación era nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona vería a Dios manifestado en carne, el cual es la salvación de toda persona. Entonces Él vendría para llevar a cabo su plan de salvación. Él vendría para salvar a todos los hijos de Dios que estaban perdidos y desparramados por el mundo entero. No solamente Él murió por la nación de Israel, sino por todos los hijos de Dios que estaban desparramados por el mundo entero, como nos dice la Escritura. Y esto lo dijo Caifás, y él no sabía lo que estaba diciendo. Él decía: ustedes no saben nada, sino que nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación se vaya a perder. Y esto dijo no de sí mismo, sino porque era el sumo pontífice, estaba profetizando de que el Señor habría de morir, no solamente por la nación de Israel, sino por todos los hijos de Dios que estaban desparramados por el mundo entero. Eso es lo que nos dice la Escritura, que fue profetizado, y el que lo profetizó ni supo que estaba profetizando. Esto nos quiere decir que aún cualquier persona en un ministerio puede Dios poner en sus labios su palabra, y aunque él se pierda aún lo que habla, cualquier profecía que pueda dar, si es profeta, el ministerio que está en él, aún su profecía, si es Dios quien pone esa palabra en su boca, su profecía es correcta. Balaam también profetizó de que una estrella habría de salir de Israel
y salió. Por eso los magos estaban siguiendo la estrella de Belén, porque estaba profetizado que de Israel habría de salir una estrella. Ahora usted puede ver que también esto en Juan 11:52, eso fue lo que Caifás dijo que habría o que debía de suceder, y sucedió de esa manera. Estaba profetizando porque él tenía el ministerio de aquel tiempo o de aquel año, ministerio de sumo pontífice. Pero él se perdió. Ahora vemos que estaba prometido que el Mesías habría de venir. Pero antes de venir el Mesías, habría de haber un mensaje de introducción para introducir al Mesías. Habría de haber una preparación de introducción para entonces aparecer el Mesías, y entonces toda carne vería al Mesías. Ahora nosotros sabemos que toda carne allá, él caminó por diferentes lugares y le vieron. Pero una cosa es que las personas puedan ver con sus ojos literales lo que Dios está haciendo, y otra cosa es que puedan entender lo que Dios está cumpliendo. Ahora recuerden que lo más importante es poder entender lo que Dios está cumpliendo de acuerdo a lo que Él prometió. Porque muchas personas pueden ver con sus ojos literales lo que está pasando, pero no entender lo que está pasando. De nada les vale ver, porque entonces se le cumple lo que dijo el profeta Isaías: viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Qué es eso? Viendo, ven lo que Dios está haciendo, pero no ven desde adentro para ver realmente lo que Dios está cumpliendo. O sea, no pueden entender, porque ver quiere decir entender. Ver con los ojos naturales es ver en lo literal, pero ver desde adentro, desde acá, eso quiere decir entender. Por lo tanto, entonces hay un pueblo que ve con sus ojos literales, pero con sus ojos de adentro, del alma, no ve nada, porque no tiene la revelación de lo alto para ver de adentro para afuera. Pero hay otro pueblo que ve con sus ojos literales lo que está pasando, pero también con sus ojos espirituales ve, o sea, entiende lo que está viendo con los ojos literales. Entonces, sabemos que esa es una realidad la cual en todos los tiempos está en pleno cumplimiento, porque la Escritura también dice, conforme a lo que dijo el profeta Daniel, o que le fue dicho al profeta Daniel, dice que los entendidos entenderían. Pero dice también que habría un pueblo que no habría de entender, sino que seguirían obrando injustamente. Los injustos seguirían obrando injustamente y ninguno de ellos entendería. O sea, que aunque viesen las cosas, no podrían entender, no podrían ver espiritualmente, porque ver espiritualmente o entender, eso sucede por revelación. Por eso fue que cuando el Señor preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces todos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen esto, otros dicen lo otro. Ve, toda la gente que la habían visto con sus ojos literales tenían esa opinión. O sea, ellos no estaban viendo con sus ojos espirituales lo que realmente era lo que ellos estaban viendo con sus ojos literales. Por lo tanto, ellos tenían diferentes opiniones. Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, y así por el estilo. Cada cual tenía su propia opinión de lo que ellos estaban viendo frente a ellos. Un joven de allá de Nazaret, y el cual era un simple carpintero o ebanista, el cual se había criado trabajando en un taller de ebanistería por cierto tiempo,
pero que se libertó de esa labor y se dedicó por completo a su labor o a su ministerio, el cual él sabía que estaba dentro de él. Pero el Señor le dice a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces se necesitó ver con los ojos del alma. Entonces uno de ellos en aquella ocasión, por la revelación de lo alto, le llegó la luz de Dios y los ojos espirituales de él pudieron ver esa luz. Y cuando la vio, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo pudo ver, él lo pudo entender, porque la luz de Dios, la revelación de Dios, iluminó sus ojos espirituales. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Sobre la roca revelación. Por lo tanto, la iglesia del Señor está edificada sobre revelación. O sea, sobre ver lo que Dios hace en cada tiempo. Verlo, no solamente con sus ojos literales, sino con sus ojos espirituales. Ella tendrá la revelación de lo que Dios estará haciendo en cada tiempo. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Lutero, siendo usted parte del cuerpo místico de la iglesia del Señor, usted hubiera visto lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo, porque usted es parte de esa iglesia que está edificada sobre revelación. Por lo tanto, la revelación de Dios ilumina sus ojos espirituales y usted ve lo que Dios está haciendo, usted lo entiende y se pone al lado de el Señor en lo que Él está haciendo en el tiempo en el cual usted está viviendo. Ahora, si Dios tuviera que hacer algo en este tiempo, usted estando edificado sobre revelación, usted por revelación vería lo que Dios estará haciendo y entonces se pondrá al lado del Señor en lo que Él está haciendo. Porque la revelación llegará hasta sus ojos espirituales, o sea, la luz de Dios llegará hasta sus ojos espirituales y usted verá claramente todo el cuadro del plan de Dios. Sabemos pues que el Señor tiene muchas cosas que Él ha prometido que habrá de hacer en este tiempo, y sabemos que todo el pueblo escogido del Señor verá cuando Dios esté haciendo lo que Él estará haciendo y se pondrán al lado de lo que Él esté haciendo. El resto mirará y no entenderá, oirán y no entenderán. Por lo tanto, viendo no ven y oyendo no oyen. Por lo tanto, no entenderán aunque vean y oigan. En lo literal, espiritualmente, ellos no podrán tener revelación, no podrán entender el plan de Dios o lo que Dios esté haciendo. Ahora vea que estamos hablando sobre el tema, el mensaje de introducción. Porque siempre que va Dios a hacer algo, siempre que Dios se va a manifestar, siempre viene antes un mensaje de introducción que prepara el terreno para entonces Dios moverse a la escena y cumplir lo que Él ha prometido. Vemos que cuando el Señor fue a venir por primera vez, hubo un mensaje de introducción. Y como sabemos que Dios cuando va a hacer algo o a hablar algo, Dios siempre necesita un instrumento, necesita un velo de carne para meter dentro de ese velo de carne lo que Él tiene que decir. Entonces, encontramos que como venía el Mesías por primera vez, entonces Él tenía
un mensaje de preparación, de introducción, y ese mensaje entonces Dios lo metió dentro de un velo de carne. Dios lo metió dentro de Juan el Bautista. Y entonces cuando ese mensaje estaba dentro de él entonces se paraba y comenzaba a salir de su boca el mensaje de introducción, el cual introdujo al Mesías, el cual introdujo a la manifestación plena de Dios en carne. Cada vez que la manifestación plena de Dios en carne ha de venir, hay siempre un mensaje de introducción. Y siempre tiene que estar velado en carne humana y salir de labios humanos para entonces luego venir la plenitud de Dios en carne humana. Vimos que esto fue una realidad en los días en que iba a aparecer el Señor por primera vez en carne humana. ¿Para qué? Para redimirnos. Ahora fíjese en lo siguiente. Fíjese que cuando apareció el mensaje de introducción, el mensaje que introduciría a Cristo, que introduciría a Dios manifestado en carne, en un cuerpo, fíjese lo que estaba prometido por el profeta Isaías, porque el profeta Isaías, siendo profeta, vio todo lo que habría de acontecer en el futuro y vio cómo habría de acontecer. Él vio la venida del Mesías. Él vio lo que había dicho en Isaías, acá Isaías 9:6. Él dijo en Isaías 9:6, lo vamos a leer. Fíjese, aquí él vio primero la venida del Mesías. Él vio cómo habría de acontecer todo y luego más adelante volvió a ver la venida del Mesías, pero vio lo que habría de acontecer antes de la venida del Mesías, o sea, cómo el camino sería preparado para aparecer el Mesías. Ahora ustedes pueden ver aquí en Isaías 9:6, donde nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vio que el Dios todopoderoso, el Padre eterno, habría de encarnarse, o sea, habría de crear un cuerpo y entonces habría de hacerse hombre. Y al hacerse hombre, ese sería el Dios fuerte y el Padre eterno, pero en forma de niño, o sea, naciendo de una virgen, luego creciendo y luego entrando en el ministerio. Sería el mismo Dios, pero en forma de hombre. Isaías vio todas estas cosas. Y luego también en otro lugar dice: la virgen concebirá y parirá un hijo. ¿Ve usted? Todas estas cosas él las vio con relación a la venida del Señor, de cómo acontecería todas estas cosas. Luego también vio la introducción al Mesías, o sea, en los días en que el Mesías habría de estar listo para comenzar el ministerio, o sea, Dios a través de carne humana. Entonces él vio lo que acontecería. Él vio que un ministerio habría de moverse a la escena, el cual prepararía el terreno para la aparición del Mesías. Entonces en Isaías 40, ahí es donde nos habla acerca de una voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá.
¿Qué fue eso? Cuando la gloria de Jehová se manifestó, ¿qué fue? Dios manifestado en carne. Y toda carne la vería. Ahora, eso no quiere decir que toda carne entendería. Pero verían la gloria de Dios manifestada. Pero los entendidos entenderían, pero los impíos seguirían obrando impíamente. ¿Ve usted? La gloria del Señor sería manifestada, pero no todos la verían en lo espiritual, sino que la verían con sus ojos, pero la rechazarían porque espiritualmente, con sus ojos espirituales, sus ojos del alma, no la podrían entender, no la podían ver. Entonces, vemos que todo esto estaba profetizado que habría de acontecer, y entonces cuando esa voz que clama en el desierto apareció, barriendo el camino del Señor, preparando el terreno, ¿qué pasó? Cuando apareció la voz que clamaba en el desierto, ¿qué era? Era un hombre. Era un hombre con un mensaje de preparación, de introducción, el cual introduciría a Dios manifestado en carne humana plenamente. Entonces, vea usted que siempre, antes de venir la manifestación plena de Dios en carne humana, siempre hay un mensaje que precursa esa venida, o sea, que prepara el terreno, que prepara el pueblo a donde Él va a venir en carne humana. Ahora veamos que siempre los que pueden recibir el mensaje de introducción, entonces cuando viene la manifestación plena de Dios en carne, entonces ese mensaje y el que trae el mensaje le señalan y lo dirigen hacia la manifestación plena de Dios en carne humana. Ahora fíjese, estaba prometido que vendría uno barriendo el camino, bajando los montes altos y los collados y subiendo los lugares bajitos. Los teólogos, los maestros, los ministros de aquel tiempo, pues seguida, como saben que Dios es tan poderoso, pues seguida pensaron e interpretaron esa profecía, la interpretaron, bueno, va a venir un profeta de Dios, está prometido, y va a tener tanto poder que aquí en Jerusalén y en Palestina, en toda Palestina hay tantos montes altos y hay tantos riscos, tantos lugares bajos, que cuando aparezca ese profeta de Dios, Él hará una señal muy tremenda y escoger todos esos montes y los va a bajar, y esos lugares arriscados, esos llanos, los va a subir y va a poner todo el territorio parejito. ¿Ve? Porque eso es lo que parece que dice ahí. ¿No es eso lo que parece que dice ahí? Los montes serán bajados, los collados serán bajados y los lugares bajos serán levantados. Pues eso, si usted lo mira y lo ve con sus ojos literales, si no tiene sus ojos espirituales abiertos para ver lo que eso significa, pues lo más natural es que usted entienda seguida que va a haber una preparación de terreno en lo literal, y que todo el terreno va a ser plano y no van a haber más montes y no van a haber más lugares bajos. Esa era la interpretación intelectual que tenían los teólogos, los fariseos y saduceos con relación al precursor de la primera venida de Cristo. Pero ¿qué sucedió? Vino clamando del desierto, porque cuando le preguntaron a él, mira tú, ¿quién dices tú que eres? Porque tú no eres ni fariseo ni saduceo, tú no eres de ninguno de nosotros, y estás predicando y estás bautizando también. ¿Quién tú eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? Él le dijo, ni soy el Mesías ni soy Elías. Ahora recuerde que el Señor dijo que él era Elías,
¿Y por qué Juan el Bautista dijo que él no era Elías? Y el Señor dijo de Juan, ese es Elías. Oh, bendito el Señor para siempre. Depende de qué es lo que ellos le están preguntando. Ellos le están preguntando, ¿eres tú Elías, el que habrá de venir para la segunda venida de Cristo cuando todo habrá terminado? ¿Eres tú el Elías de Malaquías 4:5? Él le dijo, no, yo no soy ese. Porque ellos se estaban refiriendo a esa escritura. Aunque no le citaran la escritura, Juan sabía qué era lo que ellos le estaban preguntando y a qué escritura se estaban refiriendo, porque ellos estaban esperando a el Elías de Malaquías 4:5 que vendría antes del día grande y terrible del Señor. Pero el Elías que vendría antes de la gran tribulación, él le dijo, no, no soy yo. No soy yo. ¿Eres tú el Cristo? No, tampoco soy. Bueno, y si no eres el Cristo ni eres Elías, ¿por qué bautizas? ¿Quién tú eres? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ah, entonces la voz es un hombre. Siempre la voz es un hombre, porque siempre la voz está en un hombre. Y siempre la voz y el hombre son la misma cosa, porque dice el hermano Branham, el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Entonces, el mensaje de introducción y la persona o el instrumento que Dios usa para hacer la introducción son la misma cosa. Y si usted puede ver ese mensaje metido en una persona, usted estará viendo la introducción de la manifestación de Dios en carne. Entonces, si usted puede ver la introducción y aceptarla y regocijarse, de seguro usted también podrá ver y recibir, aceptar la manifestación plena de Dios en carne. Ahora fíjese, Dios cumplió a través de Juan el Bautista lo que él prometió, que todo valle sería levantado y todo monte y collado sería bajado. Pero ¿qué pasó? También encontramos en la Biblia que Juan no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. Búsquelo en la Biblia y usted lo encontrará. Usted encontrará que ninguna señal, ningún milagro hizo Juan. Y entonces, ¿y qué? ¿No se cumplió entonces lo de bajar los montes y los collados y subir los llanos? Sí, se cumplió delante de ellos y no lo vieron. Lo que pasa es que los milagros, mientras más grandes son, más sencillos son. Los milagros más grandes son los milagros espirituales y no los milagros literales. Entonces, vemos que estos milagros ocurrieron en el campo espiritual, porque la introducción siempre se mueve en el campo espiritual. Entonces, vemos que los montes altos y los collados altos, ¿qué era? ¿Quieren ver a Juan bajando los montes altos y los collados altos? Vamos a verlo en una de sus escenas haciendo ese milagro. En una ocasión vinieron donde Juan el Bautista, mientras él estaba bautizando, vino una comisión de fariseos, de ministros, allá enviado por Caifás para averiguar qué era el alboroto o el escándalo que se estaba formando por allá por el Jordán, porque había aparecido un predicador predicando y no se sabía ni quién era ese predicador, porque no tenía ni tarjetas ni nada. Vayan ustedes allá a averiguar, a ver quién es ese predicador. Pídale también su tarjeta, sus credenciales, para ver si es de nosotros, y si no, para mandarlo a callar. Entonces se llegaron a donde Juan el Bautista y comenzaron a hablar con él, y entonces llegó el momento de Juan predicar su mensaje. Y cuando Juan comienza a predicar su mensaje, tiene esa congregación mixta delante de él, tiene allí verdaderos creyentes, también tiene allí hechos creyentes y tiene allí incrédulos. Y comienza su mensaje, pero
Recuerde usted que un verdadero predicador de Dios, y más cuando es un profeta, esos mensajes de profetas, cuando los predican, son mensajes calientes. Son mensajes que se llevan por delante a toda persona que esté fuera de la palabra de Dios. Pero son mensajes gloriosos para todo aquel que ama al Señor y es un verdadero escogido del Señor. Entonces vemos que le tocaba a Juan hacer un milagro en esa ocasión. Allí estaba todo preparado y tenía que hacer el milagro de bajar los montes altos, los collados altos. Entonces, para hacer ese milagro, él lo hace por la palabra hablada. Entonces toma la palabra para hacer ese milagro y comienza a predicar. Y dice: generación de víboras, serpientes. Y eso era para aquellos líderes religiosos que estaban allí delante de él. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista con eso? Y sigue predicando y dice: el hacha está puesta sobre todo árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego, y el aventador en su mano está. Por lo tanto, ahí, ¿qué está haciendo Juan? Cogiendo esos lugares altos, esos fariseos y saduceos, esos líderes altos, grandes, esas grandes montañas intelectuales, esos grandes collados, y los está bajando. Fíjese, generación de víboras, serpiente, los está bajando, los está poniendo por el suelo. ¿Ve? Como la serpiente por el suelo, arrastrándose. Entonces, ahí estaba haciendo ese milagro de bajar los montes altos y los collados altos, pero lo estaba haciendo en el campo espiritual. Y cuando se hacen las cosas en el campo espiritual, entonces, ¿qué sucede? La gente no puede ver cuando Dios está haciendo esos milagros espirituales, porque la gente siempre que hablan o espera que Dios haga algo grande o milagros grandes, seguida los busca en la forma literal. Y cuando Dios va a hacer un milagro más grande, lo hace en el campo espiritual, que son los milagros grandes. Entonces, después le toca subir los lugares bajos, y cuando le toca subir los lugares bajos, comienza a predicar y a llamar al arrepentimiento a la gente, y entonces aquellas personas bajas, pescadores, adúlteras y personas así bajas, comienzan a venir arrepentidos y a bautizarse. ¿Qué era eso? Los lugares bajos, personas bajas, siendo levantados en las alturas espirituales del reino de Dios. ¿Ve usted? Entonces, vemos que esos milagros fueron efectuados y fueron más grandes de lo que la gente se imaginaba. Dios lo hizo más grande y la gente no lo pudieron ver, porque ellos siempre están buscando ver con sus ojos las cosas en lo literal, y Dios lo cumple delante de sus ojos y lo ven con sus ojos, pero no lo pueden entender, porque el Dios lo hizo en el campo espiritual. Oh, eso fue algo maravilloso, algo grande, cumplió todo lo que habría de hacer, y aún a los discípulos se les pasó por encima muchas cosas. Porque en una ocasión estaban los discípulos, fíjese, Juan el Bautista, con el mensaje que tenía, introdujo al Mesías, porque tenía un mensaje de introducción, e introdujo a el pueblo, lo introdujo al Mesías, o sea, los presentó, los unió. Por eso cuando el Señor estaba por allí y Juan el Bautista lo bautizó, luego al otro día vino el Señor nuevamente para estar en el culto de Juan el Bautista, porque Juan tenía un culto de predicación, de arrepentimiento y bautismo en agua. Entonces el Señor estuvo en el culto de Juan. Oh, muchas veces los predicadores son tan orgullosos que no quieren estar en el culto de otro predicador, porque encuentran que es muy chiquito. Pero ¿quién era más pequeño, Juan o el Señor?
Sin embargo, el Señor estuvo en el culto de Juan y se sentó a escuchar a Juan y se sentó a escuchar su enseñanza. Y no solamente eso, en el día anterior se había sentado a escuchar la predicación de Juan. Y cuando Juan llamó para ser bautizado, también el Señor fue y fue bautizado. Pero Juan vio el pilar de fuego que descendió sobre el Señor en forma de paloma, y cuando lo vio, él sabía que sobre aquel que viniera el pilar de fuego en forma de paloma, ese era el Mesías. Ese era Dios manifestado en carne. Entonces, cuando se metió al agua también para que lo bautizaran, Juan le decía, no, pero ¿cómo va a ser esto? Yo tengo necesidad de que tú me bautices a mí, y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿Cómo puede ser eso? Si yo lo que estoy es llamando a la gente a que se arrepientan para bautizarlo. Tú no tienes de qué arrepentirte. Tú eres el Mesías. ¿Y cómo tú sabes eso, Juan? ¿Cómo tú sabes que yo soy el Mesías? ¿Que cómo sé que eres el Mesías? Porque el que me mandó a predicar y a bautizar me dijo que sobre aquel que viera que el Espíritu Santo viniese sobre él como paloma, ese era el Mesías. Y yo he visto que tú eres ese Mesías, porque yo he visto el pilar de fuego viniendo sobre ti. Entonces el Señor le dice, mira, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Era conveniente que fuera bautizado porque, conforme a los tipos del Antiguo Testamento, cuando se iba a sacrificar el cordero, antes de ser llevado al altar del sacrificio, tenía que pasar por un lugar donde había agua para ser lavado. Entonces tenía que pasar por ese estanque, ser lavado, y después ser llevado allá donde habría de ser efectuado el sacrificio. Y siendo aquel el Cordero de Dios, tenía que ser lavado en las aguas bautismales para luego ser llevado al sacrificio de la cruz del Calvario y allí ser sacrificado por nosotros. Juan, tú sabes que en el Antiguo Testamento los corderos tenían que ser lavados antes de ser sacrificados. Por lo tanto, tú sabes que yo soy el Cordero de Dios, ¿verdad? Lávame en las aguas bautismales. Entonces lo bautizó y se fue el Señor. Después el Señor le dice a sus discípulos al otro día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos, a los cuales habían recibido a Juan y el mensaje que Juan traía de introducción, cuando sus discípulos oyen a Juan decir esas palabras, ¿qué hacen sus discípulos? Sus discípulos, cuando vieron que el Señor iba caminando, se le fueron detrás. Oh, sí. Eso era lo que estábamos esperando al Mesías. Pero primero, ¿qué tuvieron que hacer? Recibir el mensaje de introducción. Porque eso es lo que los prepara para recibir a Dios manifestado en carne. Eso es lo que los prepara para recibir la palabra encarnada. Entonces se fueron detrás de él dos de los discípulos de Juan, los cuales oyeron, estaban bien pendientes de lo que Juan estaba diciendo y oyeron decir a Juan esa palabra y se fueron detrás del Señor. Y luego que se fueron y averiguaron todito y estuvieron con el Señor, regresaron para atrás a buscar a los otros. ¿Ve usted? Regresaron a buscar a los otros. Mira, hemos encontrado al Mesías. Mira, vamos para allá para que lo vean. Del cual Juan nos está anunciando, ya sabemos quién es. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan introdujo al Mesías. Dios manifestado en carne lo introdujo a ellos. Y entonces ellos lo reconocieron y siguieron al Mesías. O sea, se unieron a Dios en carne humana. Ahora fíjese, todas estas cosas que sucedieron fueron una realidad. ¿Y cuántas personas pudieron seguir al Mesías? ¿Cuántas personas fueron preparadas con este mensaje de introducción? Solamente hubieron 12 personas preparadas, porque a 12 nada más restauró el mensaje de Juan. Solamente a 12 personas. Ellos fueron los únicos que estuvieron listos para recibir al Mesías. Y aún después que están con el Mesías,
escucharon acerca de que los fariseos y saduceos en sus enseñanzas allá en la sinagoga decían, cuando predicaban, ustedes saben que estaban en contra del Señor Jesucristo y estaban también en contra de Juan, los líderes religiosos de aquel tiempo. Y entonces en sus mensajes eran mensajes predicados en contra del Señor y en contra de Juan el Bautista. Entonces cuando predicaban acerca de que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran unos falsos profetas, eran unos impostores y que se querían hacer pasar por el Mesías, y el otro se quería hacer pasar por el que le preparaba el camino al Mesías. Entonces esas eran las predicaciones que tenían los religiosos de aquel tiempo en contra de lo que Dios había prometido, lo cual lo había cumplido en medio de ellos. Ahora vemos que una de las cosas que alegaban los religiosos de aquel tiempo era: este no puede ser el Mesías por tales cosas. Tenemos la palabra aquí, y es dicho que antes de venir el Mesías tiene que aparecer Elías. Elías tiene que venir primero. Entonces los discípulos sabían eso, que los fariseos decían eso y lo habían escuchado predicar, y ese era el rumor que había en medio del pueblo, y todo eso era en contra del Señor Jesucristo, porque estaban reclamando de que no había venido Elías, por lo tanto no podía ser Jesús de Nazaret, no podía ser el Mesías. Y lo estaban probando. Entonces probaban que Jesús de Nazaret era un loco, era un samaritano, y era cuanta cosa ellos le ponían por encima. Entonces los discípulos vienen donde el Señor y le dicen: bueno, Señor, mira, tenemos una pregunta muy importante para ti, porque es una pregunta que aún hasta nosotros nos han hecho los líderes religiosos, y eso es lo que están diciendo. ¿Por qué dicen los escribas, los escribas, los doctores de la ley, por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Entonces el Señor les dice: Elías vendrá. Elías vendrá. Pero yo os digo que ya Elías vino y no le conocieron, e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Ve usted, porque hay dos Elías que habrían de venir. Un Elías del cual el Señor le dijo: Elías vendrá. Sí, en el futuro hay uno que vendrá, pero ese será antes del día grande y terrible del Señor, o sea, antes del día en que el Señor se ha de manifestar o ha de venir en carne humana como el león de la tribu de Judá para juicio, para anunciar juicio. Pues antes de que el Señor aparezca como el león de la tribu de Judá en carne humana, y antes que venga el juicio, eso sí, vendrá un Elías, conforme a Malaquías 4:5, el cual restaurará el corazón de los hijos a los padres. Pero ya Elías vino. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Ya el Elías que habría de venir para la primera venida de Cristo, la cual sería en medio de los hebreos, ya ese Elías vino y no le conocieron. Era entonces Juan el Bautista, y entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, el cual había muerto hacía algunos días. Aún los discípulos no habían entendido todavía que el Elías que habría de venir en aquel tiempo era Juan el Bautista, pero habían recibido el mensaje que trajo Juan el Bautista, y por eso fueron introducidos a el Mesías, y por eso le pudieron recibir. Luego después pudieron entender quién era aquel hombre que había venido. Bueno, muchas veces pues nos pasa en todos los tiempos la misma cosa. Muchas veces no entendemos los instrumentos que Dios usa, no sabemos qué es lo que la Biblia dice de ellos y dónde están identificados en la Biblia, pero muchas veces recibimos el mensaje que traen y el mensaje nos es de provecho, y después
pues encontramos que estaba prometido tal cosa y que vendría tal y cual persona con un mensaje y que vendría y haría tal y tal cosa, y decimos, bueno, cuando venga tal y tal persona con tal y tal mensaje para darnos a conocer tal y tal cosa, y el Señor nos puede decir, ya vino y ustedes no se dieron cuenta, pero los introdujo a lo que los tenía que introducir, los preparó para que Dios estaba haciendo, en el sentido de saber en la forma que Dios lo estaba haciendo. Quiero decir, saber dónde estaba el cumplimiento de eso que estaba aconteciendo. Para la segunda venida de Cristo, en carne humana, también vino un mensaje de introducción. ¿Y qué era esto? Era un profeta, un hombre con un mensaje de introducción, en el cual Dios se manifestó poderosamente e introdujo a Cristo. Introdujo a Dios manifestado en carne humana. ¿Dónde? Lo introdujo en medio de la iglesia. Y estuvo Dios manifestado en carne humana en medio de la iglesia como el león de la tribu de Judá, en un cuerpo humano, en el mismo cuerpo que usó para el trabajo de introducción. Porque pudo usar el mismo cuerpo por causa de que estaba lavado con la sangre de Jesucristo, y entonces al no haber ningún pecado en él, entonces Dios no tenía que hacer como hizo en su primera venida. En su primera venida tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María, porque no había ninguna persona limpia. Todas estaban manchadas con el pecado. Pero ahora, cuando ha de venir la segunda vez, pues ya hay personas limpias con la sangre de Cristo, y entonces puede tomar a alguno de los escogidos de este tiempo final. Puede ser cualquier hermano, y fue un hermano, nuestro amado hermano Branham, el cual Dios escogió, ese cuerpo lo escogió para meterse en él en toda su plenitud y aparecer ahí como el león de la tribu de Judá, cumpliendo su segunda venida, como él prometió que habría de venir. Y él prometió que habría de venir, ¿dónde? En el occidente, en Estados Unidos de América, porque la primera venida fue en el este, que es Palestina, pero la otra sería en el oeste, que es en Estados Unidos de América. Lo cumplió, pero la gente, ¿qué pasó? Ni vieron a el precursor, ni vieron al que él precursó, que vino en el mismo cuerpo. Y recuerde que siempre que Dios va a venir en carne, siempre aparece un mensaje ¿de qué? De introducción. Y siempre, todo mensaje que viene para el pueblo de Dios tiene que estar ¿dónde? Tiene que meterse, estar dentro de alguna persona, sellado ahí, y cuando llegue el tiempo, es roto el sello, como decimos nosotros, es roto el silencio y es proclamado el mensaje que introduce a Dios en carne humana. Y es el mismo mensaje que prepara al pueblo para recibir la manifestación de Dios en carne humana. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor vino en carne humana la primera vez? ¿Cuántos saben que vino la segunda vez? ¿Y cuántos saben que está prometido que habrá de venir la tercera vez en carne humana? Vino en Jesús de Nazaret. Vino en William Marion Branham, el séptimo mensajero. Y ha de venir en cada uno de los escogidos del Señor. Ha de venir en el Hijo prometido, el cual ha comenzado a nacer. En ese es que viene, porque siempre viene en el Hijo. Siempre viene en el Hijo. Entonces,
encontramos que si Él ha de venir por tercera vez en un grupo de creyentes y ha de meterse plenamente en carne humana, entonces tendrá que haber un mensaje de introducción, ¿o no? Vamos a ir al mensaje, porque yo puedo estarme imaginando las cosas, pero si es el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham que dice que ha de haber un mensaje, entonces si ha de haber un mensaje, pues entonces tiene que aparecer un mensaje el cual será muy diferente a todos los mensajes de las edades pasadas. Será un mensaje de introducción. En el mensaje de los sellos, página 46, vamos a ver por aquí, página 46, dice, por ahí por la mitad, piénselo bien, después te lee el resto anterior a eso, piénselo bien, todo seguirá su curso tranquilamente. Está hablando todo lo relacionado a lo que pasará antes del rapto, o sea, todo lo que pasará para luego venir el rapto. Y dice, yo creo que debemos de empezar un poquito antes para ver el cuadro completo. Dice, ahora, durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Habrá tan poquita gente subiendo en la novia en el rapto. Ahora ve usted cómo los maestros lo tienen calculado. Tienen cuadros hechos donde suben 10 millones de personas. Por este lado, los metodistas, si es un predicador metodista. Si es un pentecostal, todos los que suben en el rapto son pentecostales según ese predicador. Eso es tan lejos de la verdad. Quizás habrá uno saliendo de Jeffersonville, alguien que de repente desapareció. Dirán, pues nunca uno sabe. O sea, cuando desaparezca, bueno, pues nunca uno sabe. O sea, hoy la gente están aquí de la noche a la mañana, cogen para otro lado y uno no sabe ni para dónde cogió. O se van a pasear, o se van de giras, o se mudan y uno nunca sabe. Los demás, los que se queden, los demás ni lo sabrán. Uno saldrá de Georgia, un estado de los Estados Unidos, uno saldrá de África, y digamos que habrán 500 personas vivas que subirán en la traslación, en el rapto. Ahora eso no es la iglesia, sino la novia. No es la iglesia, sino la novia. La iglesia subirá por miles, pero eso es en la próxima resurrección. Ellos no vivirán hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 20:5. O sea, la iglesia, las vírgenes fatuas, no hay rapto para ellas hasta que después del milenio, que serán resucitadas. Pero esto es la novia. Si 500 personas desaparecieran de la tierra en este mismo momento, el mundo ni lo sabría. Jesús dijo que habrían 2 en una cama, tomaré uno y dejaré el otro. Eso es de noche. Habrán 2 en el campo, tomaré uno y dejaré al otro. Eso es al otro lado de la tierra. Y como fue en los días de Noé, así mismo será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Piénselo bien. Todo seguirá su curso tranquilamente. Un mensaje, algo fanático, pasará por la ciudad y después alguien dirá, ¿un mensaje qué? Un mensaje algo fanático. Ahora, cuando salió el mensaje de la primera venida de Cristo, que los discípulos comenzaron a predicarlo, no era un mensaje fanático aquel para la gente religiosa de aquel tiempo y de aquella dispensación primera de la ley, que no pudieron
recibir ese mensaje y era un mensaje fanático, porque este otro grupo había entrado a la segunda dispensación y tenían el mensaje de la segunda dispensación. Entonces encontramos que en una ocasión San Pablo se para y dice: conforme al camino que llaman herejías, sirvo al Dios de mis padres. ¿Qué era eso? Conforme al mensaje de la segunda dispensación. El mensaje fanático que ustedes dicen que es fanático y que es una herejía. Conforme a ese mensaje, sirvo al Dios de mis padres. Sigan ustedes sirviendo a la ley, que yo sirvo al mensaje de esta segunda dispensación. Ahora, eso fue un mensaje fanático para aquel tiempo, cuando hubo ese cambio de dispensación. Y si ha de haber otro mensaje fanático, tiene que ser un mensaje igual a como fue allá. Un mensaje hablando acerca de la segunda venida de Cristo y las cosas que corresponden a esta tercera dispensación. Y eso suena bastante fanático, decir que la segunda venida de Cristo se cumplió ya en carne humana, en el séptimo mensajero, conforme a como estaba prometido que se cumpliría en Estados Unidos de América, que es el oriente, el occidente, porque estaba dicho que como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y ya vino el Hijo del Hombre en carne humana, ya todo eso está cumplido. Ahora, no es algo fanático para mucha gente decir o oír de que el Señor ya vino por segunda vez. La gente espera en la venida del Señor en el mismo cuerpo en que Él vino la primera vez. Pero Él vino la primera vez, ¿para qué? Para salvarnos, e hizo la obra de redención, de salvación. Por lo tanto, ya no tiene que venir con el mismo cuerpo, toma otro cuerpo para hacer la otra obra que le faltaba de hacer, la cual era la obra de reclamación, abriendo los sellos y reclamando todo lo que redimió con su primer cuerpo. Lo que redimió con su primer cuerpo, con su segundo cuerpo lo reclama. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que todas estas cosas suena algo fanático para el mundo, para las religiones y para toda la gente suena algo fanático, pero hay un grupo pequeño para los cuales no suena fanático, sino que suena real, que suena como debe de sonar, suena conforme a como Dios prometió que había de cumplir. Por lo tanto, encontramos que ha de haber un mensaje el cual será un mensaje fanático para el mundo, pero será un mensaje real y verdadero para los escogidos que han de ser raptados con el Señor. Ahora, ¿vieron que hay un mensaje de preparación para ser raptado? ¿Vieron que hay un mensaje de introducción para entonces la plenitud de Dios venir en carne humana en cada uno de los escogidos? Entonces ese mensaje de introducción, ese mensaje que ha de introducir la plenitud de Dios en carne humana, en la carne humana de cada uno de los hijos de Dios, ese mensaje tiene que aparecer, tiene que ser predicado, y cuando esté siendo predicado, cuando esté siendo proclamado, entonces estamos en pleno cumplimiento de ese mensaje fanático y loco que habría de aparecer, pero que para un pueblo sonará tan real y tan verdadero que lo abrazará con todas las fuerzas de su corazón, que lo verá con los ojos del alma y nadie podrá arrebatárselo de sus manos. ¿Y qué ocasionará ese mensaje? ¿Qué producirá ese mensaje? ¿Qué introducirá ese mensaje? Ese mensaje introduce la plenitud de Dios dentro de cada uno de los escogidos. Ese mensaje es la preparación para recibir la plenitud de Dios.
Entonces, cuando vemos ese mensaje siendo proclamado, siendo dado a conocer al pueblo de Dios, entonces estamos en una etapa muy gloriosa, en una etapa muy especial en la cual Dios está clamando. Está clamando con un mensaje de introducción, un mensaje de preparación, un mensaje de enseñanza. ¿Para qué? Para introducir a Dios en carne humana, en la carne suya, en la carne mía, en la carne, en nuestros cuerpos, los cuales han sido predestinados para recibir la plenitud de Dios. Ahora recuerden que Juan no tenía la plenitud de Dios. Recuerden entonces siempre que aún ninguna persona todavía tiene la plenitud de Dios. Todavía Dios no está encarnado plenamente en ninguna persona, sino que se está encarnando, pero todavía no está encarnado plenamente. En usted Dios está encarnado un % bien alto. Fíjese, la venida del Señor, segunda venida de Cristo, con su nombre nuevo, ¿usted lo creyó? Pues eso está encarnado en usted. Eso es un % de la palabra. Y entonces, un sinnúmero de promesas que Dios había dado, las cuales ha cumplido, y cuando usted las ha escuchado y usted las ha creído, las ha recibido de todo corazón, eso se ha encarnado en usted, y eso es la palabra, y es la palabra encarnándose. Y cuando toda la palabra o todo el mensaje de introducción esté encarnado en usted, entonces, ¿qué sucede? Dios en espíritu se encarna plenamente en usted, o sea, viene a usted plenamente, y entonces ya usted no será usted nunca más, sino que será Dios en usted plenamente. Ahora ve usted la importancia de la introducción. Siempre para Dios venir plenamente en carne humana, hay una etapa o un periodo de introducción en el cual es proclamado un mensaje de introducción, un mensaje de enseñanza para el pueblo, en el cual Dios nos enseña todo lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Y cuando entramos por completo a ese mensaje de introducción y estamos situados correctamente y plenamente en todo lo que conlleva estar en ese mensaje de introducción, entonces lo próximo es: he aquí el Señor en toda su plenitud, viniendo ¿a dónde? Viniendo a su cuerpo, a su tabernáculo, vistiéndose de carne humana, de la carne suya, de la carne mía y de la carne de todos los escogidos predestinados para ser raptados. Ahora, si se nos pasa por alto el mensaje de introducción, ¿qué nos sucede? Cuando venga Dios a encarnarse, o cuando venga Dios y se encarne, no lo veremos encarnado. ¿Dónde? En nuestros cuerpos, porque se nos pasó por alto el mensaje de introducción que introduce a Dios en carne humana. O sea, lo que hace que venga Dios en carne humana es que el mensaje es lo que prepara el camino, lo que prepara el terreno. Y el terreno donde Él va a aparecer en carne humana, ¿dónde es? Es en usted y es en mí. Entonces el mensaje de enseñanza, el mensaje de introducción, prepara a cada uno de nosotros, nos prepara espiritualmente para Él poderse meter dentro de nosotros. El mensaje de precursión o introducción siempre ha sido y será algo muy sencillo.
será tan sencillo que a los sabios y entendidos se les pasará por encima. Porque fíjese, cuando vino el mensaje de introducción para introducir la primera venida de Cristo, ¿en qué vino o en quién vino? En un muchacho que a los 9 años murieron sus padres y se fue para el desierto allá, y allá estaba, se crió en el desierto como un salvaje. Se crió comiendo miel y comiendo langosta. ¿Ve usted? Y entonces salió predicando un mensaje raro para aquellos tiempos. Sin embargo, ese era el mensaje de introducción, de preparación, para preparar el pueblo para poder recibir a Dios en carne humana. Cuando fue a venir la segunda vez, pues el mensaje de introducción vino ¿dónde? En un sencillo predicador de Indiana, un hombre pobre de 7º grado de escuela que no sabía hablar bien el inglés. Hablaba un hillbilly, como le dicen, un inglés de la montaña. O sea, el hablar de él era de allá de la montaña, de las montañas, así es que ni los mismos americanos algunas cosas ni las entendían bien cuando él las hablaba. Así es que fíjese, como siempre el mensaje de introducción viene en carne humana, en esa forma tan sencilla que los grandes y entendidos se le pasa por encima, porque todo el mundo espera que si Dios va a hacer algo grande, y si nos va a enseñar algo grande, y si nos va a dar una enseñanza para prepararnos para recibir la plenitud, pues si va a ser algo tan grande lo que nos va a enseñar, y para recibir algo tan grande, pues la gente seguida piensa, pues tiene que ser a través de una persona grande también. Pero es que Dios es tan grande que Él no liga sus cosas grandes con gente grande. Él, siendo tan grande, entonces comparte su grandeza con los pequeños. Entonces, cuando Dios va a manifestar su grandeza, la manifiesta en cosas pequeñas para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído el mensaje? ¿Quién creyó el mensaje de introducción que trajo Juan el Bautista? ¿Quién creyó el mensaje de introducción para la segunda venida de Cristo? Que vino también a través de carne humana. ¿Y quién creerá el mensaje de introducción que vendrá para la tercera venida de Cristo, metiéndose en los cuerpos humanos de los escogidos? ¿Quién lo creerá? Un grupito pequeño que está predestinado para creerlo, porque hasta sabemos cuántos serán los que verdaderamente creerán y lo verán y se agarrarán del mensaje. No será un mensaje nuevo, sino que será el mismo mensaje. Será la revelación que fue traída siendo dada a conocer. La misma revelación que fue traída, porque los sellos fueron abiertos, toda la revelación fue traída por Dios manifestado en carne en su segunda venida. Todos los misterios fueron revelados. Y entonces, de todo lo que fue revelado, entonces corresponde ser enseñado. Y la enseñanza de todos los misterios que fueron revelados será el mensaje de introducción. Lo que nos introducirá, ¿a qué? Nos introducirá a la plenitud de Dios manifestado en carne humana en nosotros. Eso es lo que nos mete a la plenitud. Ahora siempre esperamos de gente grandes las cosas grandes de Dios. Y ahí es que siempre fallamos. Siempre fallamos en la misma cosa, pero hay un pueblo que no falla, el cual es el pueblo entendido, y los entendidos entenderían. Y los que enseñan justicia resplandecerán como el resplandor. ¿Ve usted que habría un mensaje de enseñanza para que los entendidos entendieran? Y habría también un ministerio que se manifestaría de enseñanza para enseñar, el cual resplandecería
Pero ¿quiénes verán el resplandor de la enseñanza? Solamente los que tienen ojos espirituales para verlo. Con ese mensaje de enseñanza que vendrá para introducir la tercera venida de Cristo en nosotros, en carne humana, para encarnarse en nosotros. En ese mensaje de enseñanza, todos los misterios que fueron revelados nos serían entonces enseñados. Dice el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, que el Señor recibió un nombre nuevo cuando ascendió a los cielos. Y dice que cuando desciende en Apocalipsis 19, desciende con su nombre nuevo escrito en su vestidura y en su muslo. Y el hermano Branham dice: tengan paciencia, los truenos tienen ese misterio y los truenos nos van a dar a conocer ese misterio. Y encontramos a través de todo el mensaje que los truenos emitieron sus voces. Entonces, cuando viene ese mensaje de introducción, ¿qué es lo que hace? Ese mensaje de introducción es un mensaje de enseñanza, lo cual lo que hace es tomar todos esos misterios que ya fueron revelados y entonces nos son enseñados, y entonces podemos ver la venida del Señor viniendo, Dios en carne humana en este tiempo. Podemos ver su nombre nuevo, podemos ver la forma de adorarlo hoy, podemos ver cómo tenemos que orar hoy, y todas estas cosas nos es enseñado con ese mensaje de introducción. Y ese mensaje de introducción no se quedará solamente ahí, sino que seguirá adelante trayendo todo lo que corresponde ser traído en esta hora para prepararnos para poder recibir la plenitud de Dios. ¿Y qué será recibir la plenitud de Dios? Será recibir a Dios en carne humana nuevamente. ¿Dónde? En nuestros propios cuerpos. Será la tercera vez que Dios se encarnará para hacer o llevar a cabo un ministerio. Quiero decir que se encarnará en seres humanos nacidos de mujer. Porque estuvo en una ocasión encarnado, pero fue en un cuerpo que él hizo de la tierra y le apareció a Abraham en carne humana. Pero en cuerpos nacidos de mujer, el primero fue el Señor Jesucristo, que nació de una mujer, pero no vino por el sexo. El segundo fue en nuestro amado hermano Branham, el cual vino por el sexo. Y el tercer cuerpo en el cual Dios se encarnará será el cuerpo suyo y el cuerpo mío y el cuerpo de cada uno de los escogidos, los cuales vinieron a través del sexo, pero que fueron lavados en la sangre de Jesucristo, y por eso no hay ni una partícula de pecado en ellos. Por lo tanto, son cuerpos santos, escogidos, preparados para ser introducidos con el mensaje de introducción para la aparición de Dios en carne humana, en su carne y en mi carne. Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde. No hemos buscado mucho, no hemos tocado tanto, pero yo creo que con lo que hemos hablado, yo creo que usted ha visto. Usted ha oído con sus oídos, ha visto con sus ojos, pero yo creo que en esta noche usted ha visto con sus oídos y con sus ojos de acá del alma, y yo creo que ha llegado el tiempo en que Dios nos está introduciendo para recibir la plenitud. Él lo está haciendo, lo seguirá haciendo, y algún día nos daremos cuenta que la plenitud de Dios ha venido. Cuando venga, nos daremos cuenta cuando venga. No, usted no va a estar sin darse cuenta cuando venga. Usted sabrá que ha venido cuando venga. Por eso es que sabemos que todavía no hemos venido, porque no hemos visto
que ha venido, pero cuando venga lo sabremos. Ahora lo que corresponde venir antes de la plenitud de Dios en espíritu es la plenitud de Dios en forma de mensaje. Un mensaje de introducción en toda la plenitud para entonces aparecer el Mesías, Dios en carne humana en nosotros. Vamos a estar puestos en pie si seguimos en ese tema. Ese tema es muy tremendo, muy importante y no queremos tocar nada más en esta noche. Que nos sirva esto de introducción también para todo lo que el Señor nos dé más adelante, que no se nos pase por encima, sino que en vez de pasar por aquí, más bien pase por aquí y se quede allá adentro. Vamos a cantar un corito, vamos a cantar, yo creo que podemos cantar el corito del amén y luego seremos despedidos en oración en esta noche. Bendito el Señor para siempre. Atardecer, hoy se encuentra en otra dimensión y está mirando para acá. Da solamente a creer. Tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. En amén. Amén, amén, amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. Amén, amén. ¿Están contentos ustedes? Oh, nos alegramos mucho en esta hora en que estamos, en que para la gente, para el mundo, para las religiones, el mensaje que ha comenzado a salir, mensaje de introducción, suena fanático. Pueden llamarnos fanáticos por creer lo que creemos, pero para usted no suena fanático, para usted suena realidad, para usted es verdadero, y de quien nos agarramos es del mensaje, porque eso es lo que nos hace bien. Ahora ustedes saben una cosa, y es que nunca debemos irnos a el fanatismo, sino quedarnos en la palabra sin fanatismo, ver el mensaje, ver lo que Dios está haciendo, pero no entrar en fanatismo, sino entrar en realismo. Son dos cosas diferentes. O sea, más bien, fíjese siempre, porque no quiero que en esta ocasión que Dios sabemos que se está moviendo, no quiero que vaya a suceder algo que no debe de suceder. Mire, esto ya que hemos hablado, estas cosas que hemos hablado, hay algo que yo se lo tengo que decirle en esta noche. Está en los sellos, no recuerdo ahora rapidito. El hermano Branham dice, ustedes, hablando acerca de los hermanos de allá de los Estados Unidos y hablando acerca de el Elías que habría de venir, fíjese, del Elías que habría de venir, hermano Branham dice, ustedes por tanto hablar
han echado a perder la cosa. O sea, por entrar en fanatismo, echaron a perder la cosa. Se lo dice el hermano Branham a los que se pusieron a hablar y a entrar en fanatismo con lo de Elías, porque era más bien para reconocer al Elías que habría de venir, reconocer el mensaje de introducción y luego reconocer a Dios en carne humana dentro de él. ¿Ve? Reconocer lo que fue traído y lo que se manifestó, pero pusieron entonces algunos, usted sabe, algunos entonces pues trataron de mirar la parte humana y perdieron la parte espiritual, perdieron el mensaje. Entonces se pusieron a hablar mucho, cuando más bien lo que tenían era que callarse la boca, reconocer lo que Dios había prometido, que se había cumplido, que estaba allí, y entonces recibir lo que Dios estaba dando. ¿Ve? Y así es en todos los tiempos, es recibir lo que Dios está dándonos sin entrar en fanatismo, porque entonces cuando se entra en fanatismo pasa lo mismo que pasó en el tiempo de los apóstoles, que unos decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Pedro, otros decían, no, yo soy de Apolo. Y si nosotros nos cuidamos, no entraremos en fanatismo, sino, ¿y usted de quién es? Yo soy de la palabra, yo soy de Cristo. ¿Y en dónde usted está? Yo estoy en la palabra, yo estoy en la enseñanza de la revelación que fue traída por Dios manifestado en carne humana en el hermano Branham. ¿Ve? Entonces, usted ni es ni de uno ni de otro, sino de la palabra de Cristo, que es la palabra. Entonces, más bien lo que hacemos es reconocer la palabra cuando se manifieste, en quien se manifieste, recibirla, aceptarla, pero no ponemos la vista para estar diciendo yo soy de acá o yo soy de allá, sino yo soy de la palabra. Bueno, vamos entonces a inclinar nuestros rostros para ser despedidos en oración en esta noche. Vamos a inclinar todos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar adorando y glorificando tu nombre y escuchando este mensaje de ti que hemos escuchado. Padre, yo no sabía, no tenía lo que iba a ser predicado hoy. Oh Señor, pero en esta noche tú nos los has dado. Comenzaste, Señor, allí en el cuartito a darme estas cosas, y aquí en el púlpito, Señor, terminaste de darme o de darnos, Señor, lo que tenía que ser hablado. Señor, yo realmente no sabía el mensaje ni el rumbo que tomaría, pero Señor, tú has sido claro con nosotros para que no seamos confundidos en ningún momento. Tú has sido claro con nosotros en esta noche y Señor, lo hemos visto claro, sencillo, todo. Pero Señor, te pedimos una cosa, y es que ninguno de nosotros vaya a haber fanatismo, sino que lo que haya sea realidad, para ver tu palabra, Señor, que en esta hora final está viniendo a tu pueblo en forma de enseñanza. No una nueva revelación, sino la misma revelación que fue traída cuando te manifestaste en carne humana en el séptimo mensajero y nos revelaste todos los misterios. Ahora estamos disfrutando, Señor, de la enseñanza de todos esos misterios que fueron revelados. Y Señor, te pedimos nos libres de, Señor, entrar en fanatismos y decir que unos somos de Apolo, otros de Pablo y otros de Pedro, sino que todos somos de tu palabra y todos hemos recibido la enseñanza de tu palabra, la cual está viniendo, Señor. Oh Señor,
ayúdanos a permanecer firmes en la introducción. Oh Señor, ayúdanos a estar firmes en este mensaje de introducción, el cual introduce la plenitud de Dios en nosotros. Ahora, Padre, te rogamos que mires a los demás ministros. Señor, mira a todos aquellos que son partes del número que ha de ser raptado. Oh Dios eterno, permite que el mensaje de introducción llegue a sus oídos y lo puedan ver y, Señor, puedan proclamarlo también. Oh Dios eterno, en tus manos está tu pueblo. Hazlo llegar a todo tu pueblo, oh Dios eterno. Y prepáranos a todos y ven a nosotros en espíritu, en toda tu plenitud, y manifiéstate en nuestra carne. En tus manos estamos, oh Dios eterno, y en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, te lo pido todo, Padre Celestial. Amén. Amén.